continuando con nuestro programa del día de hoy, ustedes van a notar que va a ser un poco diferente porque tenemos otros invitados que la verdad los hemos considerado porque son gente muy importante en la parte del comercio internacional y que pues los queremos acercar aquí con nuestros amigos de Veracruz para que estamos seguros que podrán hacer algunas sinergias interesantes, cosas importantes para ambos. Y sin mayor preámbulo, me permito presentar a ustedes al doctor Rogelio González Achirica, que es, entre otras cosas, director del Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metodología. Metrología. Y metrología, perfecto. Y también nos vas a hacer el favor, Rogelio, de presentar a tu invitado, que tengo entendido hoy tienen un evento, ¿no? Correcto. Bueno, pues básicamente gracias por recibirnos y de entrada aquí el doctor Douglas Vanderberg, viene de Ámsterdam, Países Bajos, y el motivo de su visita, él es un especialista en el tema de atracción de inversión extranjera. Y en este tema, como un especialista que es, le corresponde participar en algunos proyectos importantes. Uno de ellos es la Organización Mundial de Zonas Francas, que está en Dubái la sede. Y así como él es un consejero, él es del Consejo de Administración de la Organización Mundial de Zonas Francas con sede en Dubái, le toca participar en muchos de los proyectos a nivel mundial. Él trabaja en más de 26 países, trabaja con los gobiernos principalmente, y también con la iniciativa privada en algunos de estos casos, buscando atraer la inversión. Y su especialidad es esa, tienen un despacho suficientemente con la infraestructura humana para poder llevar a cabo las actividades en 26 países, en muchos proyectos. Está visitando México. El motivo es que estamos llevando a cabo, diseñamos conjuntamente un proyecto de diplomado en atracción de inversión extranjera. ¿Ese va a ser el diplomado aquí en Ese México? diplomado es online. Ah, ok. Online, va soportado por nuestra universidad IESIM. Este instituto nuestro, Instituto de Estudios Superiores en Comercio Internacional y Metrología, básicamente consta de 2 carreras, Comercio Internacional y Aduanas, es una de las carreras. La otra carrera es Metrología y Normalización. Rogelio, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con esta universidad? Bueno, la universidad inicia apenas, acabamos de recibir de la Autoridad Federal, de la Secretaría de Educación Pública, ya la aprobación de nuestros ROBOs, aunque siguen en trámite, ya tenemos la facultad de poder anunciarnos como tales y poder iniciar actividades mientras sigue el trámite, pero de entrada ya tenemos el visto bueno, habiendo cubierto las formalidades de ley, por supuesto. Si nuestro amigo, el doctor Douglas, es especialista, ¿qué propone para México? Bueno, básicamente, the question of this time is, what is your proposal to attract investment for Mexico on this time? Okay, thank you for having me on this program. And thank you for this good question. It's a very broad question. I think Mexico obviously has a lot to offer for foreign investors. It has the industrial parks, it has the maquiladoras, and I think what is forthcoming is, I think, very interesting, is that it's developing the special economic zones. Estamos prácticamente, el interés es con la nueva figura que existe en México, el régimen aduanero de zonas económicas especiales, es lo que le atrae más porque es donde está su expertise y es donde México está falto de esa experiencia que ellos tienen en zonas económicas especiales. ¿Y cómo piensan implementarlo? ¿Cómo piensan difundirlo? ¿A través de tu universidad? ¿A través de cursos? Okay. ¿Cuál es el proyecto? The question here is, what is your proposal to start the process to teach everybody on your program for foreign attract the investment from abroad the other countries? Yeah. Very good, thank you. The teaser is obviously, we have a very extensive program. We have 10 different modules, starting from managing and operating free zones, also in how to attract investment, marketing. It's a program that's very pragmatic.
It also has case studies. We have best practices from around the world. We have worst practices also from around the world. We bring in different experts in different fields. So it's an extensive, broad program that covers a lot of topics that range from very technical issues like customs and operations and trade agreements towards actually on how to actually present yourself as a free zone when you go to international events, how to use social media, how to use different marketing channels. So it's very practical and it involves a lot of different disciplines that are... Básicamente el programa es muy completo, consta en un total de 2 módulos de 15 horas. Él los maneja en su metodología europea en 10 módulos convertidos a nuestra forma de capacitación, y la forma que es online van a ser 2 módulos de 15 horas. Es muy completo el programa. Dentro de su conociendo la operación y haciendo una traducción muy fiel a lo que él ha dicho, dentro de su especialidad tienen gente especializada en administración de estos proyectos, cómo trabajar con los parques industriales existentes y los que vendrán, cómo desarrollar metodologías para poder hacer presentaciones ejecutivas que permitan resolver la problemática operativa aduanera también en conjunto. Y sobre todo la parte más importante, localización geopolítica, que es lo que todos los clientes piden, y tener la seguridad en la estructura jurídica del país donde van a operar. Eso es parte de lo que ellos hacen, es muy pragmático lo que ellos hacen, es muy completo, y voy a citar una referencia. La Organización Mundial de Zonas Libres tiene 4 años de existencia, ellos tienen 10 años de experiencia en esto. Ellos empezaron antes, es por eso que él pertenece al Consejo de la Organización Mundial, porque todo su conocimiento está ahí. ¿Sí? Hace rato platicábamos con nuestro amigo Gregorio. Como te comentaba, él es el líder de la Confederación Nacional Campesina del Estado de Veracruz. Y bueno, tiene proyectos muy interesantes para integrar a todo el campesinado y hacerlo más productivo, haciéndole valores agregados, hablando un poquito de las pymes. ¿Cómo podía en un momento dado ellos tener algún contacto con esta institución de ustedes? Bueno, hay una cosa que es muy relevante. Cuando uno platica a nivel Organización Mundial de Zonas Francas y también con la Asociación de Zonas Francas de América Latina, ellos enfatizan mucho la micro, pequeña y mediana industria. Entonces, creo, ¿no? Claro que sí, ahí es donde entramos nosotros, porque estamos produciendo, estamos dándole el valor agregado a muchos productos de exportación. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde intervienen ellos, ¿no? Lo que necesitamos es concientización de las cosas, ¿no? We're talking about the importance, the privilege in the World Free Zone Organization for projects oriented to micro, medium, small enterprises. It's a different way, like the other operations like Maquila or another big projects working in all Latin America. And this is most oriented, the ideology of the programs of the World Free Zones to small, medium enterprises. If there is a program like that. There's a program that's been set up with the World Free Zones Organization that focuses much more on small and medium-sized enterprises. Not so much this program. This program is much more about the free zone operators, the free zone managers, the developers, and more the people, the professionals that run the free zones. The high level? Okay. Yes, high level, yes. Básicamente lo que ellos tienen en su capacitación son todo, la parte básica, ¿sí? De la administración, de la conceptualización y de la puesta en marcha, ¿sí? En lo que son los programas de ellos. En lo que son la conceptualización ya de las zonas francas y de las zonas económicas especiales, como el proyecto que se tiene al sur de Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, que es específicamente en Coatzacoalcos, y ese proyecto, porque lo conocemos tanto el señor Douglas como el doctor Douglas como yo, el parque industrial que se ha desarrollado ahí, conocemos muy bien al propietario, tiene un apoyo tremendo de la Secretaría de Hacienda bajo un fideicomiso para el tema rural, trae un fondo importante, y este parque industrial lo hicieron específicamente agroindustrial. Ahí va a haber empresas relacionadas con la fabricación de maquinaria para el campo,
todo lo que sea agroindustria va a estar ahí. El parque tiene la connotación de agroindustria. I'm talking about the park of Coatzacoalcos. Okay. Rogelio, por último, el tiempo se nos vino encima, pero me gustaría si podríamos, en la parte que tú tienes de la dirección de un recinto fiscalizado, ¿cómo podrían ellos, digamos, de alguna forma, beneficiarse o complementarse con ustedes? Yo creo que con estas facilidades que va a haber en el puerto de Coatzacoalcos, y con su cercanía a la aduana, y con este parque industrial ahí, van a poder tener muchas cosas que podrán hacer ahí, desde si son para exportación y fomento, empaque, industrialización del producto como materia prima exportable. Igual traer el empaque para hacer ahí el empaque con el empaque importado de la gente que desee tener su propia marca en Europa o en Estados Unidos. Mandan su empaque, no tiene por qué importarse, entra a la parte como zona libre, recinto fiscalizado. En la zona económica especial se complementa y lo único que entra es el grano, se puede moler, tostar, ahí se puede empacar, se pueden hacer muchas cosas y no solamente para café, para cualquier otro producto. Darles el valor agregado ahí mismo. Exactamente, para que no salga como producto a granel, materia prima, como lo hacemos y podrían estar en contacto contigo. Bueno, yo puedo asesorarlos con mucho gusto. Ahí el Parque Industrial de Coatzacoalcos es un miembro, son amigos. Creo que la red que existe, y de esto se trata esta reunión el día de hoy, de establecer redes, lo que le llaman en el mundo de los negocios el networking, la red de enlaces con personas como él, como usted, y que todos hoy en día con esta tecnología que estamos teniendo en esta plática de hoy, podemos enlazarnos todos y a cualquier parte terminar con los intermediarios. ¿Verdad? Así es. Y Rogelio, por último, ¿cómo podríamos acceder o contactar contigo? ¿No serías tan amable de darnos tus teléfonos? Sí, como no. Bueno, básicamente vamos a dejar aquí una tarjeta del Dr. Douglas. Do you have a business card? Yes, I do. Yes. Please. En una tarjeta nuestra con el propósito de que podamos estar al alcance de cualquier persona. No, okay. Muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos, Rogelio, muchísimo que nos hayas hecho el favor de aceptar esta invitación. Dr. Douglas, thank you very much for your visit. Thank you. Mi amigo, hermano, y paisano, aquí estamos a la orden. Y la gente que nos hace el favor de acompañar, que viene aquí con el doctor Rogelio González. Bueno, pues queremos dejarles aquí manifiesto que esta es tu casa, Rogelio. Muchas gracias. Yo te Igual estamos a su alcance. Que por favor lo tomaras con la amplitud de la palabra. No es un compromiso de verbo nada más, sino que te digo, esta es tu casa cuando tú quieras, cuando te encuentres aquí en México, porque sé que tu sede no está aquí en el Distrito ya Federal, la tenemos ahora la sede aquí en Ciudad de México. Ok, bueno, pues cuando tú gustes, tú sabes que este programa los miércoles, muy bien, cuando así quieras manifestar algo, nos hablas y te vienes acá, ya conoces la dirección. You have the invitation to the program every Wednesday? For the program? Yeah. Sí. When you visit Mexico, Yes, exactly. Yes. they are Only ready for to you. attend you. Okay, excellent, very Les good. hacemos una invitación a ustedes y el programa se los dedicamos totalmente a ustedes. Aquí nos agarró un poquito con cosas, pero muchas gracias. estamos a tus órdenes. Gracias, Rogelio, muchas muy gracias. amable. Entonces, doctor, Thank you very much for muchas having gracias por todo. Tienes que aprender español. Sí, un poquito. Para que sea más fácil para todos. Muy bien. Gregorio, pues, ¿qué nos queda? A la orden. Que hay que echarle ganas al estado de Veracruz. Muchas gracias, muy buenas tardes.